Buenas tardes, buenas noches, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver la estructura de costos. La clase pasada analizábamos un poco lo que eran los socios clave o los key partners, y aquellas personas que nos pueden ayudar o tienen la clave del éxito de nuestro negocio, ¿no? Muchas veces pueden ser proveedores, consultores, analistas, ¿sí? Y eran esas personas que tienen el conocimiento, la capacidad o una habilidad que nos pueden ayudar al éxito o a que nuestro negocio perdure en el tiempo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a analizar y a estructurar y a desarrollar un poco lo que es la estructura de costos para que nuestro modelo de negocio se pueda poner en marcha, ¿no? Entonces, eh, en esta parte es muy importante conocer cuáles son los costos que tiene nuestra empresa, cuáles son todos estos costos para la creación y la entrega del valor agregado o de la propuesta de valor que nosotros estamos dando al cliente. Eh, en esta parte de la estructura de costos, desde mi punto de vista, es una de las más importantes, ya que esta va a depender y nos va a determinar cuál es el costo de nuestro negocio, es decir, cuánto cuesta poner en marcha nuestro negocio, cuánto cuesta entregar la propuesta de valor al cliente, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta tener relaciones con los clientes? ¿Cuánto nos cuesta promocionar o los canales de distribución? ¿Cuánto nos cuesta los recursos clave de nuestro negocio? Entonces, tenemos que hacer una lista de de todos nuestros costos que tenemos o todos los gastos que tenemos para poder poner en marcha nuestro negocio, ¿no? Entonces, tenemos que determinar cuáles son nuestros costos fijos y cuáles son nuestros costos variables. Los fijos son aquellos que están totalmente o que perduran en el tiempo, es decir, puede ser la luz, la renta, los salarios, el internet, ¿sí? Y los variables son aquellos que surgen a través de un imprevisto o bien son los insumos. eh, en muchas ocasiones los insumos cambian de precio, por ejemplo, aquellos que tienen restaurante con los insumos de frutas o verduras que cambian de precio, ya sea por temporada o no, pues esto puede incurrir en un cambio en los precios y pues obviamente en nuestros costos, ¿no? Y eso se les conoce como costos variables, ¿sí? Entonces tenemos que determinar cuáles son nuestros costos más importantes de nuestro negocio, cuáles son los recursos claves más costosos, qué actividades claves son las más costosas, ¿sí? Y cuánto nos cuesta tener unas relaciones con los clientes, cuánto nos cuesta nuestros canales de distribución, cuánto nos cuesta promocionar nuestro producto o servicio, ¿sí? Es decir, cuánto nos cuesta entregar nuestra propuesta de valor al cliente, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una lista de todos estos costos que vamos a tener a lo largo de poner en marcha nuestro negocio y es importante tener cuáles son nuestros planes financieros, es decir, cuáles son nuestros gastos personales, cuál es el precio de venta y el coste del producto y servicio, ¿sí? ¿Cuánto es lo que preveemos vender y cuánto es lo que preveemos gastar? ¿Sí? ¿Y qué presupuesto tenemos para esto? Pues después de analizar esta parte de nuestros costos, tenemos que, eh, ¿cómo se dice?, determinar cuáles son los gastos que vamos a hacer primero para poder poner en marcha nuestro negocio, ¿no? ¿Cuáles son los primeros gastos o los costos prioritarios para poder poner en marcha, ¿no? Mucha gente dice, no, pues los insumos, pero desde un punto de vista muy personal, creo que muchas veces lo primero en lo que empezamos a gastar y que casi nunca ponemos en la lista de costos son los permisos para empezar a tener un local, un negocio, ¿no? Es importante toda esta situación de cuando pagamos un uso de suelo, cuando pagamos un permiso para vender un producto en específico, cuánto nos cuesta tener nuestra marca registrada, cuánto nos cuesta hacer una búsqueda de marca. Todas estas cuestiones son gastos o costos que nunca tenemos en cuenta y son gastos para poder establecer un negocio. Entonces yo les recomiendo mucho que analicen cuánto cuesta un uso de suelo,
¿Cuánto cuesta un permiso para poder trabajar? ¿Cuánto cuesta un permiso de protección civil? Es muy importante, ¿sí? Entonces, eh, es importante que analicen también este tipo de gastos o costos y que hagan esta lista que les he venido diciendo, ¿no? Entonces, otro de los costos que también tenemos o de los gastos que también son muy recurrentes y que las personas no analizan mucho son los gastos de los impuestos. Eso también es importante que ustedes analicen, que tengan un aproximado de impuestos que van a pagar, ¿sí? Entonces, en esta parte, las principales actividades es determinar cuáles son sus costos fijos, estos costos que se repiten en el tiempo y no cambian, y cuáles son sus costos variables, ¿sí? También es importante que ustedes definan es cuánto dinero se va a necesitar para poder invertir en su negocio. Es decir, si encuentran algún inversor o ustedes mismos quieren iniciar este negocio, bueno, que tengan un aproximado de cuánto van a gastar para poder dividir los gastos o para poder saber, para tener conocimiento de cuánto se va a necesitar para poder abrir su negocio, ¿sí? Entonces aquí es importante que ustedes determinen qué elementos clave generan un costo y cuáles son los costos necesarios para que el negocio pueda arrancar sin garantías. Digo, iniciar su negocio con garantías, perdón. Entonces es importante que en esta parte determinemos la estructura de la logística, de la fabricación y sobre todo de la publicidad y marketing. Y como les decía, yo aquí añadiría el post-it de la apertura, es decir, de los permisos de apertura, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta tener permisos para poder operar? ¿Sí? Todo esto es importante. ¿Cuáles son las normativas que tenemos que seguir y cuáles de estas incurren en un gasto? Bueno, entonces, espero que hayan tenido o que les haya quedado bastante claro. Ya lo veremos en clase, y pues hay que seguir avanzando en su modelo Canvas de su negocio, ya que pronto podremos irlo visualizando y darse cuenta si nuestro negocio va a ser rentable o si es una idea innovadora. Bueno, sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho. Espero se encuentren muy bien y nos vemos por los salones. Hasta luego.